Bueno, ha llegado la hora. Les voy a hablar sobre mi experiencia grabando una película por primera vez en la selva. Y es que fue una experiencia de locos, créanme, de verdad. O sea, hasta ahora mi mente está procesando muchas de las cosas que pasaron ahí. Fue súper loco todo. El día comenzó así. Mi amigo me llamó unos 2 días antes y me dijo: Mark, vamos a grabar una película en la selva, confírmame si es que tienes disponibilidad, es dentro de 2 días, sale nuestro vuelo, nos van a pagar los pasajes, los viáticos y demás, el presupuesto es este, vamos a durar tantos días, dime si sí o no, para confirmar de una vez. Y créanme que fue de una de las cosas más random que hice en mi vida. Como ya sabrán, la respuesta fue sí, y heme aquí contando esta historia. Oigan, me gusta este ángulo, creo que voy a grabar aquí. Créanme que esta historia es demasiado compleja, quizá haga otro video aparte mucho después, contando un poco más los detalles de lo que pasó. No voy a mencionar nombres porque no les he preguntado a ninguno de mis compañeros ni a las personas que estuvieron ahí involucradas por si puedo hacer un video hablando sobre esto, pero créanme que fue un tema muy pero muy delicado. Yo salí, mi vuelo llegó a la selva, no voy a mencionar lugares tampoco en específico. Solo lugares que no sean conocidos, pero bueno. Salí de madrugada, mi vuelo llegó rápidamente, ¿no? En 1 hora llegamos a la selva. Nos sentamos a esperar al director y al productor, que también era director de arte. Los esperamos ahí un buen rato, fueron algo de 2 horas aproximadamente. Luego entendimos por qué, pero en el momento fue como que muy tarde, ¿no? O sea, estábamos con todos los equipos, con las cámaras, los lentes. Mi amigo estaba rentando prácticamente los equipos de filmación. Yo estaba yendo como operador de cámara y teníamos un amigo que estaba yendo como sonidista, pero él sí tardó un poco más porque estaba yendo por tierra. Después de que llegaron, nosotros esperábamos que una movilidad nos lleve a este lugar. La verdad es que no fue así. Tuvimos que ir en mototaxi del lugar. Después nos transportaron a una agencia de una especie de minivan, como combis, que acá le decimos, que nos llevaron de ciudad en ciudad, aproximadamente como que 2 horas cada uno, fueron aproximadamente 3. Y después contrataron una camioneta todoterreno que nos llevó por trocha, aquí les voy a dejar unas imágenes, hasta el punto al cual teníamos que llegar. Llegamos al punto que era una mini pueblo, no sé cómo decirle, era un lugar súper pequeño con algunas casitas de madera junto al río, se llamaba La Perla. Después de eso cruzamos el río. Bueno, ya era de noche para esto entonces porque tardamos muchas horas en cada una de las combis en el transporte, que de verdad fue un poco peligroso pensándolo así porque las carreteras eran muy curvas y las maletas estaban arriba amarradas con una especie de mallas, era algo de loco. La verdad es que un poco preocupante, pero en fin, ya eran las 6, 7 de la noche. Para nuestra conveniencia se había puesto a llover, entonces ya que la camioneta no podía cruzar, tuvimos que cruzar con todo y las maletas a través de uno de esos carritos con soga que tienes que jalar para cruzar a través del río, que está amarrado desde un poste a otro poste. Cruzamos y cuando llegamos nos dijeron que tenemos que caminar todo un trayecto hasta llegar a la aldea, que ya estaba prácticamente en medio de la selva, y caminamos aproximadamente por 1 hora y media, 2 horas otra vez cargando las maletas, llenándonos de barro, muchas veces tropezándonos bajo la lluvia, relámpagos, a oscuras completamente, solo con los celulares y unas linternas que tenían unos chicos que vivían ahí mismo. No sabíamos ni siquiera por dónde nos estábamos metiendo, nosotros simplemente nos dejamos guiar y ya. Estaba todo oscuro, no se veía nada. Llegamos al pueblo, seguía lloviendo, estábamos empapadísimos. El director se fue a conversar con la gente del pueblo, ¿no? Mientras que nosotros nos quedamos esperando, nos indicaron luego nuestros cuartos y demás. Era todo muy rústico, muy a la antigua, ¿no? O sea, como que casitas de madera, toda una experiencia selvática. Sí teníamos inodoros y todo. Nos separaron nuestras habitaciones, que también tenían como un techo abierto. Bueno, conocí a un pequeño amigo que nos visitaba en la noche por el techo y hacía... Después de eso nos enteramos de que la gente del pueblo no está muy contenta con nuestra llegada, y es que justamente empezaron a escribirle a mi amigo que había alquilado los equipos que el equipo anterior que había estado filmando la película había tenido problemas muy grandes e inclusive habían puesto una denuncia y demás por condiciones extremo riesgo, o no sé cómo decirlo, en los cuales decían que no tenían ni baño, que estaban durmiendo en un lugar donde habían goteras, habían ratas, que no había comida, cosas súper horribles. La verdad es que no sé muy bien lo que dijeron, pero más o menos les estoy contando un poco de lo que recuerdo. Nosotros empezamos a grabar al día siguiente y ya estábamos con esas dudas, nos habían comentado ya un poco, nuestro amigo nos estaba comentando sobre eso. Nosotros habíamos llegado un par de días después de que pasó eso. Fue súper... de un día para otro, ¿saben? Yo estaba contento porque era mi primera película
No tenía tampoco mucha experiencia en campo para una película, pero sí ya tenía experiencia grabando. Y bueno, fuimos al final solo 3 personas las que empezamos esa película. Bueno, no la empezamos como tal porque ya la había empezado el equipo anterior, pero fuimos para terminar esa película, que era lo que querían. Grabamos con la Blackmagic 6K, una configuración, no recuerdo bien si era en ProRes 4K o en V-Raw en 4K. Creo que en ese entonces solo era ProRes 4K porque aún no tenía la actualización Blackmagic para poder grabar en RAW 4K. La verdad es que fue muy bonito. El lugar es bellísimo. Obviamente es la selva, no había señal, no había electricidad. Solamente algunas casas tenían wifi, la verdad es que no sé cómo. Y también algunas tenían electricidad. La comida era exquisita, era muy natural. Las mismas gallinas corrían por allá, por acá. Había uno que otro gato, habían muchos perros, habían vacas, habían loros. También me dijeron que habían serpientes. Menos mal no me encontré ninguna. Fue muy bonito. Realmente no me arrepiento, fue cansado pero fue chévere ser operador de cámara. Querían que sea director de foto también, pero bajo las circunstancias en las que estaban fue un poco complicado. Bueno, después conversamos con la gente del pueblo y nos contaron que el equipo anterior había hecho algunas cosas que tampoco les había agradado, como ponerse a fumar hierba frente a los niños o hablar lisuras y ser súper groseros, emborracharse. Ese equipo también se había quejado de que el director no les había pagado, cosa que conversamos luego con el director y bueno, también tardó un poco en pagarnos y fue porque estábamos muy alejados de la sociedad y llegar nuevamente hasta los cajeros era todo un trabajo y o sea, ir y regresar antes de terminar la película se comprende un poco, pero igual no era buen motivo como para habernos contratado ya bajo el concepto de que nos iban a dar la mitad antes de terminar la película y luego la otra mitad. Entonces también se entendió por qué es que llegaron tarde al aeropuerto y demás, pero tampoco era una situación muy respetuosa según los términos que habíamos tratado desde un inicio. Entonces, bueno, conocimos a un actor del cine peruano. Fueron unos niños muy chéveres que participaron en la película y los padres, algunos no querían que sus hijos participen, así que sacaron a algunos niños. La mayoría, los principales sí se quedaron. Habían otros que habían llegado desde lejos. Era gente muy chévere, la verdad. Nos invitaban comida, leche de vaca natural, pescados de río. Incluso nos decían para lavarnos la ropa y nosotros como que, oh, muchas gracias. Fue muy chévere, los paisajes, volamos el dron, caminamos bastante, íbamos a una laguna gigante. Los atardeceres eran bellísimos. En una oportunidad también me perdí con la maleta caminando por uno de los caminos que no era. Fue una experiencia muy bonita, pero también fue algo muy complicado, ya que por el tema que les menciono fue una locura. Esa película estaba bajo denuncias de los anteriores técnicos que habían estado en esa película, que por lo que me enteré la mayoría cobró el total, pero muchos de ellos no llegaron a cobrar todo lo que les habían cotizado desde el inicio. Quizás no era gente que estaba bien preparada en valores, por lo que nos contaron la gente del pueblo, pero también intentaron hacer cumplir su contrato por palabra del director y productor, que cosa que quizá no sé si les sirvió mucho. Y en temas del director y el productor también quizá faltaron un poquito ahí en su palabra, ¿no? Por no saber cómo hacer la logística. Y bueno, al final estoy agradecido por esa gran experiencia, la verdad. O sea, participar en una película es algo increíblemente genial. Y eso sí, si quieren hacer una película tengan en cuenta el orden, la logística, la producción, la gente que va a estar detrás. No es simplemente tener una cámara y salir a grabar, no. Créanme que es muy complicado. Y bueno, gente, quería contarles esta pequeña historia, esta pequeña anécdota que tuve allá en la selva. Voy a dejarles más imágenes por acá. Cosas que no se pueden olvidar. Haber trabajado en una película peruana en la selva, con esos paisajes, esas vistas, esas noches estrelladas, esos peligros tan aventureros. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en otro. Adiós.